doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Muy bien, llegamos a nuestra primera parada de doctrinas erradas y contaminadas. Hoy estaremos viendo, una doctrina. Escucho cosas insólitas todos los días. Lamentablemente, no podemos analizar todo lo que se dice en personas que dicen ser elegidas de Dios. Gente que tiene delirio místico, delirios de grandeza, de exitosos, de triunfadores. Gente que tiene tan baja autoestima que necesitan manipular un grupo de personas con 4 versículos bíblicos y ostentar cierta sabiduría para sentirse ellos que han logrado el objetivo de la vida. Ser un siervo de Dios no es eso, ni cerca siquiera. Hoy vamos a escuchar el tema de las mentiras de gente que es conocida, que tiene una gran exposición, y en este caso Cash Luna. ¿Qué nos va a decir Cash Luna en este caso? Cash Luna nos va a decir que, imaginemos, dice él, como que Jesús hubiese fracasado en la cruz. Yo digo de entrada, en primer lugar, cómo vamos a empezar a imaginar o a jugar con, imaginemos que no existiese el universo, imaginemos que no existiese Dios, imaginemos que Dios estuviese solo, imaginemos que se hubiesen revelado todos los ángeles del cielo en lugar de una cuarta parte. Entonces, cuando entramos en esta locura, esto lo podemos dejar para alguien que no tenga nada que hacer en la vida. Imagínense qué hubiese sido si nosotros pensaríamos con los dedos del pie en lugar que en la cabeza, que tuviésemos los sesos en los dedos, las neuronas en los dedos y la cabeza la tuviésemos hueca. Imaginemos. Es decir, hay que estar un poco loco, desquiciado para imaginar cosas inverosímiles, ¿no? Imaginemos que el agua caiga para arriba en lugar de caer para el centro para la tierra, digamos. Todavía no podemos dar explicación de lo que vemos, de lo real, y vamos a estar imaginando cosas irreales. Además, en lo que tiene que ver realmente con la palabra de Dios, termina siendo una ofensa y una herejía. Cash Luna dice, imaginemos que Jesús, como se hizo hombre, podría haber pecado, y Jesús pecaba, moría en la cruz. Moría. Y si Jesús moría por cuanto es Dios, entonces Dios moría, dice. Vamos a escuchar, realmente es una locura. Lamentablemente, estos son los que están llegando a toda Latinoamérica a través de Canal Enlace y de los diferentes medios y se han enriquecido a costa, ya hemos visto a Cash Luna involucrado, al menos en la denuncia de Univisión, con la causa Reina del Sur de Marlory Chacón y también con el mástil de la corrupción de la vicepresidenta de ese país, ¿no? Que tuvieron que devolver, creo que un mástil que valía como $60,000, tuvieron que devolverlo. Eso es lo que se sabe. Siempre hay que entender que de lo que se sabe podemos multiplicarlo por 4, por 5, por 10 tranquilamente. Vamos a escuchar entonces las enseñanzas de este cada día más desquiciado y teatral, porque esto es un circo, esto no tiene nada que ver con la fe realmente. De hecho, no cita ningún versículo bíblico. Simplemente es imaginemos e imaginemos. Primero, se hace carne, por lo tanto puede ser tentado. Satanás lo tentó en todo. Él padeció al ser tentado, pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora bien, pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Porque Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Porque Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Y la gente obviamente aplaude porque hay gente que fue acostumbrada a este tipo de alimento. Poner a un iluminado o a alguien que
que convence a los demás, un charlatán. Cash Luna es un charlatán realmente. No tiene nada de hombre de Dios, es así. Bueno, Freyson andaba con Cash Luna, no es de sorprender, porque entre ellos el que anda con sabio será sabio, el que anda con necio será quebrantado, será necio. Estas personas no podrían estar junto a un siervo de Dios 2 minutos, porque el siervo de Dios los desenmascaría, los confrontaría, los enfrentaría, y esto llevaría a una división. Bueno, vamos a analizar un poco, porque la gente dirá, bueno, al menos explíqueme qué es lo que dice esta persona, porque la gente dice, si bien es un razonamiento que no tiene fundamentos bíblicos, usted me podría explicar esto con fundamentos bíblicos, como debería hacer cualquier siervo de Dios. Y si no sabes del tema, simplemente te callás y decís, no lo sé. Deberíamos preguntarle a alguien estudioso en el tema. Esto lo hacían mucho antes los sacerdotes, acudían con los escribas, con los doctores de la ley. Hoy en día alguien canta una canción y dice Jesús te amo y ya cree que es un maestro de la palabra. Y luego esparce herejías a diestra y siniestra, haciendo tropezar a mucho pueblo de Dios. La Biblia dice que mejor le fuese a una persona atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar, atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar, antes que serle de tropiezo a uno de los pequeñitos de Dios. Es decir, hay que ser muy sabio, muy cuidadoso y tener en claro cuál es el llamado que uno tiene. Vamos entonces a escucharlo y les voy a ir dando los fundamentos bíblicos. Se hace carne, por lo tanto puede ser tentado. Satanás lo tentó en todo. Él padeció al ser tentado, pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora bien, pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Bueno, aquí está la primera locura. Yo digo que estas personas quizás tenían cualidades de carisma, ¿no? Y esto es lo que la gente confunde, y voy a hacer un pequeño apartado antes de entrar directamente a dar los fundamentos bíblicos. Tener carisma, esto es lo que dice Dante Gebel, que leyó en alguien, otro que se nutre de locuras, y que dijo que para elegir un siervo de Dios primero hay que elegir un carácter. No hay que elegir como antes, que se elegía a la persona con mejor testimonio, con búsqueda de Dios. No, hay que elegir a alguien que ya tenga carisma. Bueno, eso es una elección humana. Vos podés poner en una iglesia a alguien que tenga carisma y a los 4 años cae 20 veces en adulterio, viola a una persona, termina en la cárcel y todo es un desastre. Un siervo de Dios tiene que elegir al que Dios le muestre. Y si Dios no le muestra, al que tenga los requisitos o las características que la Biblia muestra. Porque la obra de Dios se tiene que expandir. Hay gente que necesita que presidan una reunión, un bautismo, les enseña la escritura y demás. Bueno, uno tiene los parámetros mínimos necesarios en la escritura para elegir, así como eligieron los apóstoles a diáconos y luego eligieron al apóstol en reemplazo de Judas, y confiando en que Dios nos va a guiar y que el propio testimonio de la persona o la búsqueda es un indicio de que esta persona está siendo sostenida por Dios. Pero Dante Gebel, Cash Luna, bueno, todos estos, es larga la lista, ¿no? Freyson, Jiménez, Maldonado, Castellanos, no quiero dejar a nadie afuera para que no se sientan excluidos, digamos, en este club. Ellos saben que son parte de esta fantasía, ¿no? Los locos que andan en todos estas mentiras. Ronnie Oliveira, Ronnie Chávez, bueno, todos ellos. Ellos dicen, vamos a poner a alguien que tenga carisma, es decir, alguien que sea un charlatán, alguien que se meta a la gente en el bolsillo. Bueno, si nos guiamos, pues para agarrar un pez, tiras una carnada. Y según la carnada es el tipo de pez que vas a agarrar. Si vos tiras una carnada para tiburón, vas a cazar un tiburón. Si vos tiras carnada para un surubí o un catfish, como se llama en Estados Unidos, los peces con bigotes, que quizás en tu país tienen otro nombre, bueno, vas a agarrar uno de esos. Ahora, si vos querés agarrar, la Biblia dice, síganme, dijo el Señor, y yo los haré pescador de hombres. Entonces, cuando vos traes un cirquero, alguien que ora por los genitales de los chicos, de los jóvenes se vuelven locos porque dice, aquí tenemos un buena onda que nos ora por los genitales. Entonces, ahí lo tenés a Dante Gebel, ¿no? Entonces los chicos van contentos, la mamá piensa que dice, mi hijo se convirtió, gloria a Dios, tantos años que estuve orando. No, tu hijo está tirado en el boliche cristiano que inauguró Dante Gebel con otro, cuyo hijo de otro pastor que ya murió, y los pibes terminaban tirados en el patio, fumados, tomados,
teniendo intimidad en los reservados de los boliches, como si en un boliche secular sucede. Y la madre contenta porque por fin su hijo encontró una iglesia que le gusta. Claro, tirás carnada para carnales y lo que pescás son carnales. Hay que buscar que el hombre o la mujer que sirva a Dios, sin importar si tenga carisma o no, declare la palabra de Dios. Y bueno, Dios luego lo dotará de cierto carácter si lo tuviere. Y si no lo tiene, no lo tiene. Punto final. Lo voy a hablar en otro momento y lo voy a desarrollar aún más. Vamos a empezar entonces lo que dice aquí, que si Jesús moría en la cruz, como Jesús era Dios, entonces moría Dios. Este es el razonamiento de Cayo Luna, un razonamiento muy ¿Quién hubiera ilógico. muerto? Pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Bueno, esto es una locura. Lo primero que vamos a ver, igual posteamos a los versículos bíblicos mínimos que vamos a poner, porque realmente es una locura tan desquiciada. Una de las cosas que debemos saber es que Jesús estaba despojado de gran parte de la esencia de Dios. Esto no era toda la gloria de Dios, no estaba aquí en la tierra. Porque si bien la Escritura dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, eso es cuando fue glorificado. Cuando estaba aquí en la tierra tenía que limitarse a sí mismo, si no su propia santidad destruiría la tierra. A mí el mismo Moisés le dijo: no hay hombre que me vea y viva, solo me verás la espalda. Luego la expresión dice: no hubo hombre que habló con Dios cara a cara y vivió excepto Moisés. Pero tampoco Moisés le vio cara a cara. Le dijo que iba a ver la espalda de la gloria de Dios. Fundamentos bíblicos, Filipenses 2:7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, se despojó a sí mismo. Ahí habla, se autolimitó Dios y puso, si bien era la esencia de Dios, pero una esencia de Dios limitada por el entorno de una humanidad en la que tenía que moverse. No hay cuerpo humano que pueda contener a Dios, lo destruiría por completo. Entonces, esto lo vemos muy claramente en Filipenses 2:7. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, otra de las cosas que hay que ver es que la Escritura dice que Jesús fue tentado. Esto está en Hebreos 2:18. Claro, Jesús fue tentado. Por lo cual, si Jesús fuese completamente todo Dios, sin la limitación que aclara Filipenses 2:7, que él se despoja de ciertos aspectos, los que van a ser destructivos para la humanidad, y solamente viene una parte de la esencia de Dios en Cristo, no podría haber sido tentado Jesús. Pero sin embargo, Hebreos 2:18 dice que Jesús fue tentado. Santiago 1:13 dice: Dios no puede ser tentado por el mal. Es muy claro, Dios no es tentado por nada. Por lo cual, eso avala lo que dice Filipenses 2:7, tanto Hebreos 2:18 como Filipenses 2:7. Ya empezamos con un desvarío de alguien que nunca leyó la Biblia. Así que vamos a continuar escuchando esto. ¿Qué es? Muerte. Ahora bien, pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Porque Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Dios prefiere dejar de existir con nosotros. O sea, la humanidad muere, Dios deja de existir. Él nos necesita a nosotros imperiosamente para subsistir. O sea, entonces no es autosuficiente Dios. Si desaparece la raza humana, Dios dice: prefiero desaparecer yo también. No sé de dónde lo saca esto Cayo Luna. Realmente es un delirante, es una persona que tiene problemas mentales. No se explica de otra manera que un siervo de Dios que supuestamente busca a Dios durante años haga este tipo de juego mental infantil. Sin embargo, vamos a darle igual una respuesta a este infantil de Cayo Luna, porque verdaderamente infantil es lo mejor que podemos decir, porque esto es un insulto a la doctrina, un insulto a Dios, esto es un insulto a la palabra. La Escritura dice que Dios es todopoderoso. Si fracasaría Jesús en la cruz del Calvario, ya no tendría poder Dios, no sería todopoderoso. Hubo algo que no pudo realizar, que es hacer que su Hijo
viviese una vida de santidad y se entregase a sí mismo para morir en la cruz. Entonces, este es otro punto en el que Cayo Luna desconoce. Dios es todopoderoso, por lo cual no había ni siquiera la remota chance de que el plan fracasase. Además de eso, el plan, si hubiese habido un fracaso en el camino, el plan no hubiese sido perfecto. Y la Escritura dice que Dios es perfecto. Mateo, por ejemplo, el Todopoderoso te voy a dar el fundamento bíblico. Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, dice. Puedes leerlo luego en tu casa. Lo que te leía recién, el plan de Dios no hubiese sido perfecto si fracasaba Cristo. La Escritura dice que Dios es perfecto. Y si Jesús fracasaba, significaba que Dios no era perfecto porque algo se le escapó. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otro punto, Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Y si Él mandaba a Cristo a morir en la cruz sin saber si fracasaba o triunfaba, quiere decir que no lo sabía todo. Es decir, que esta cualidad de Dios de saberlo todo no era real. Dios no iba a ser omnisciente. Dios sabía que el hombre pecaría y que Jesús sería enviado, obviamente, a salvarlos. Y sabía que el plan no iba a fracasar. Primera de Pedro 1:19 dice: de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que se funda el mundo, Dios ya sabía todo. Es omnisciente. Sabía que el mundo iba a caer, los hombres iban a caer en pecado y que iba a llegar el tiempo perfecto para enviar a su Hijo a rescatar a la humanidad y que iba a triunfar. Y si hubiese fracasado, Dios no era omnisciente. Quiere decir, no era todopoderoso, no era perfecto, no era omnisciente, entonces no iba a ser Dios. Pero si estamos hablando de Dios, el creador de todo, esto es una locura irracional el solo pensarlo siquiera. Por otro lado, Dios no pone ninguna carga mayor a lo soportable. Primera de Corintios 10:13. No os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces, si el Señor lo exponía a Cristo, que a pesar de que tenía la esencia de Dios, estaba en un cuerpo humano, no le iba a poner una carga sobrehumana que no pudiese resistir, porque se iba a incumplir su promesa, su propia palabra. Dios nunca pone cargas que no podamos resistirlas. Y entre tanto que Él caminaba con Dios, pues incluso la cruz iba a poder resistirla. Y por último, porque es larga, no podemos enumerar todo, simplemente en esto darle una respuesta a Cash Luna y a la gente que luego va a salir a repetir como loro esto, porque lo escucho en la televisión. Dios promete enviarles el Mesías Salvador. Esto es en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, dice. Entonces, si Dios no es hombre para mentir, y Dios promete que va a enviar el Salvador, y si el que te envía no te salva, quiere decir que Dios fracasó, que Dios te mintió. Entonces, si Dios no es hombre para mentir y te promete un Salvador, quiere decir que no puede fracasar, quiere decir que te va a salvar. Bueno, ahí tenés varios fundamentos, o tienen varios fundamentos para contrarrestar esta idea desquiciada de Cayo Luna. Escuchémoslo por última vez. Si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Porque Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Bueno, vamos a dejarlo allí. Ustedes ya saben que estos charlatanes no tienen que escuchar. Busquen gente que les dé fundamentos bíblicos para que su fe crezca y no sean esclavos de iluminados o personas que se les ocurre en la mente divagar, habiendo tanta información en la Escritura, tanta revelación en la palabra. Cuando se les acaba las ideas, empiezan: ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué hubiese ocurrido si Faraón se hubiese convertido cuando le habló a Moisés? Y todo tipo de especulaciones meramente carnales. Nos vamos de la estación.